saluda nuevamente por aquí Rigo López. Vamos a comenzar con este review del día de hoy en el euro dólar. Hoy es martes 22 de septiembre. Vemos que en una temporalidad diaria el euro dólar ha tomado pues un momentum bajista bastante fuerte. El día de ayer lunes, el día de hoy martes, ha bajado casi 160 pips en lo que lleva de la semana. Y actualmente estamos ya por neutralizar los últimos mínimos de hace ya algunos días, prácticamente 28, 27 de julio. Eh, es muy probable que el precio siga bajando. El día de ayer comentaba que era posible tener algún rechazo importante en esta zona de aquí en una temporalidad más baja. Sin embargo, pues el precio siguió su camino, al igual que el DXY. Vamos a verlo. Lo que es el día de ayer y el día de hoy han tenido pues una subida bastante interesante de 130 puntos, donde pues de manera contraria el euro dólar ha bajado y por lo que podemos esperar es que el precio pues suba un poquito más para continuar su bajada. Objetivos a la baja, vamos a ver en una temporalidad semanal, donde pues claramente tenemos aquí, déjenme ocultar estas líneas de aquí para que no nos hagan ahí un poco más de ruido. Esto se queda. Ok, entonces, objetivos a la baja, vemos que aquí en una temporalidad mensual, ya lo habíamos mencionado, teníamos la apertura de este order block de una temporalidad mensual. El precio básicamente únicamente llegó a recapitalizar ese order block y de inmediato tuvo una caída. De hecho, teníamos unas ventas por acá arriba, las cuales cerramos, ya que somos traders intradiarios. Y vemos que la vela mensual ya está teniendo, puede llegar a tener un cierre por debajo de esta vela, lo cual pues es una vela envolvente, lo cual pues nos puede indicar que la posible formación de aquí un swing high. Entonces es muy probable que veamos al precio llegar a esta zona de acá abajo. Vemos primeramente, vamos a ponerle un poco más de zoom, tenemos pues toda esta zona de aquí es un imbalance, un gap, un vacío de liquidez. Y tenemos hasta acá abajo pues un order block, ¿no? Vamos a verlo en temporalidad semanal. Podemos trazar nuestro dealing range del precio en una temporalidad semanal, esperando que el precio llegue a zona de OTES, donde podremos buscar compras a swing a largo plazo. Mientras tanto, pues podemos ir a buscar ventas en el corto plazo, algunas cortas muy pequeñas, quizá. Sin embargo, tenemos también pues este otro swing que tenemos acá, que es también una zona importante a considerar. Todo lo que es esta vela o esta zona de aquí la vamos a tener presente para pues los objetivos a venta. Aquí tenemos pues nuestro vacío de liquidez, el cual pues será nuestro objetivo. Todas estas velas de aquí, esta zona de aquí, pues es también zona objetivo. Mientras tanto, vamos a ver en el corto plazo. En 4 horas teníamos aquí marcado lo que era un order block, donde era nuestra posible zona de compras. Vemos que el precio, pues la semana pasada llegó, tuvo un rechazo importante de 130 pips. El día de ayer tuvo un rechazo de 35, 40 pips aproximadamente y luego vino a neutralizar. Cerró ya la vela por debajo de este order block, lo cual pues estaremos buscando quizá un retroceso, como habíamos comentado, quizá a este order block. No creo que haga un retroceso más profundo, ya que como vemos la semana prácticamente abrió y a partir de ahí vino bajista, quizá tengamos un retroceso un poco al alza y sigamos bajando para neutralizar esta liquidez que tenemos aquí. Vamos a marcarla, dejarla un poquito más clara. Y más o menos tenemos un rango de neutralización de 20 pips por debajo de ese mínimo. Entonces, ese sería nuestro objetivo quizá a ventas. Vamos a ver en el corto plazo si es que pudimos haber tomado algún trade del día de hoy en el euro dólar. Vamos a ponerlo en 15 minutos. Vemos que el precio el día de ayer nos dejó aquí mínimos relativamente iguales, tuvo su distribución del día. Posteriormente la sesión de Asia, vamos a verlo más grande. La sesión de Asia lo que hizo pues, fue aquí marcar máximos iguales. Luego en la misma Asia neutralizó estos mínimos, dejó aquí mínimos relativamente iguales en esta zona de aquí, los cuales en el London Open vemos que aquí tuvo un leve retroceso,
y esta caída en el London Open neutraliza lo que son los mínimos del día anterior, y en lo que es la sesión de Nueva York nos da nuestra posible zona de ventas. Hubiéramos tomado este order block de aquí o este de acá, cualquiera de los dos es posible. Vemos que también con un Fibonacci nos hubiera tocado en alguno de nuestros niveles de OTE, donde prácticamente llega al 88.6 al PIB y se dio la venta fuerte. Donde hubiera sido nuestro nivel de entrada, primero que nada, pues hubiera sido la apertura de esta vela en M15, ya en una temporalidad más baja. Vamos a ajustarlo un poco más. Vemos que aquí lo que comentábamos en Asia estaba consolidando. De repente nos hace un mínimo, lo neutraliza, nos vuelve a hacer un mínimo, nos neutraliza, nos deja mínimos relativamente iguales en esta zona de acá, los cuales el precio deja aquí máximos relativamente iguales, estos de aquí. Lo que hace el precio es neutralizar. Vamos a marcar con una X aquí. El precio los neutraliza y de hecho también llega a neutralizar estos máximos de acá y este máximo de acá. El precio lo que hizo fue únicamente neutralizar. Vemos que aquí entonces la inyección de liquidez fue en esta vela, lo cual vemos previo al London Open, donde viene hace un poco a la baja. Y por último tenemos esta última vela. Nos hubiera servido de cierta manera como referencia para aquí empezar a vender, lo cual pues no era tan claro, quizá a simple vista, pero vemos que en el desarrollo de lo que fue Londres, vemos aquí, en mostrarles, teníamos estos objetivos a venta, lo cual aquí el precio hace esto, hace un primer retroceso en esta zona de aquí. El precio llega a nuestros 61.8 y 70.50 y tenemos también la venta llegando a los vamos a ver, mínimos iguales que tendríamos pues esta zona de aquí con estos de aquí. Hubiera sido una venta de 15 pips aproximadamente. Si lo hubiéramos dejado correr hubiera sido 30 pips, lo cual no era tampoco tan claro de ver. Lo que sí era claro era ya pasando el día, ya en la sesión de Nueva York, vemos que el precio pues nos deja máximos relativamente iguales en esta zona. Viene el retroceso de Londres, hace un retroceso, el New York Open neutraliza esta liquidez por encima de estos máximos, llega a nuestro order block de 15 minutos y ahí se viene a la baja. Posteriormente ya dentro de Nueva York otra vez nos vuelve a dejar otra oportunidad de venta en esta zona de aquí. Tenemos este order block, aquí nos arma, por así decirlo, el precio liquidez en forma de mínimos iguales. El precio tiene su retroceso, entramos a venta y hubiéramos tenido también una segunda entrada. Entonces, pues el día de hoy en el euro dólar pudimos haber tomado dos oportunidades de venta. Eh, ahorita las vamos a marcar para ver cuántos eran los pips posibles a tomar el día de hoy. Yo en lo personal, como comentaba ayer, estaba buscando compras, no se dieron de manera clara, por lo cual pues no operé el día de hoy. Vamos a hacer el conteo de los pips ya para terminar el video. Entonces comentábamos que la primera entrada era en este order block. Vamos a poner la línea. Vamos a poner nuestro rectángulo donde nuestro stop loss hubiera estado por encima de estos máximos. Hubiéramos tenido 20 pips, dejarlo un poquito más amplio para que respire, por así decirlo, el precio. Y posteriormente nuestro objetivo era pues neutralizar por lo menos este mínimo que nos dejó en el London Open. Hubiera sido un trade 1-2. Si hubiéramos dejado correr, hubiéramos alcanzado 1-3 a esta línea azul, el cual nos indica el mínimo de hace casi ahorita vamos a revisarlo. Fue un trade 1-3 el primero. Esta línea azul viene de estos mínimos que teníamos acá.
los cuales pues eran objetivos a neutralizar a la baja, si es que se hubieran tomado. Y luego en el más corto plazo, la entrada de New York, déjenme hacer un poco más pequeños, aquí, 62 pips de take profit contra 60. Pudo haber tenido 15 pips de stop loss, claro, siempre y cuando lo dejemos por encima de estos máximos. 15 pips de stop loss contra 60, ya es un trade 1-4. Posteriormente ya en Nueva York, como lo comentábamos, teníamos en una temporalidad de M15 este order block. Aquí hubiéramos tenido un stop loss por encimita también del otro, hubieran sido 15 pips también, contra a la misma línea azul, 50, vamos a cerrarlo en 50 y 60 pips, 110 pips en dos posibles trades, si se hubieran tomado, bastante buenos. Entonces pues ese es el video de hoy, ese es el análisis diario. ¿Qué es lo que podemos esperar para mañana? Pues como comentábamos, aquí el precio ya está consolidando, nos armó liquidez en forma a través de mínimos iguales, aproximadamente en esta zona. ¿Sí? Normalmente vamos a buscar ahora el mínimo del día anterior, por lo cual vamos a ver en el corto plazo qué es lo que podemos esperar para este día. Quizá el precio pueda retroceder a este mitigation block y podamos ver el precio bajando, pero también hay que considerar que tenemos en esta zona de aquí máximos iguales, los cuales quizá el precio pueda venir algún retroceso importante, neutralizar esta zona de aquí y venir a esta otra zona de rechazo, de posible rechazo. Entonces pues vamos a ir viendo cómo se comporta el precio. Me gustaría más verlo llegando a esta zona de acá, si bien no mañana, quizá puede ser el jueves y luego seguir bajando, pero ya iremos viendo. Entonces esa es la perspectiva, ese es el análisis y nos vemos mañana por aquí con otro video nuevo de un nuevo análisis para ver qué trades potenciales nos dio el dólar.